Todos los días hasta el primer día de clase. Pero hasta los domingos. Sí, bueno, a la audiencia ahora. Yo a la audiencia ahora. No, yo no sé. Sí. Dijo que afuera son ¿Cierto, profe? Hablaría que llegar tarde. No, ahora. Fue el día que divulgó todo esto. Así es. Sí, que divulgó toda la basta. ¿Cuál es qué parte de qué? Por números. ¿Qué? De Roma. Ah, sí. La T40 pasa hasta acá. Las películas sobre todo pues. Sí, ya pasa. La T40. Sí. Donde yo pasa. Estamos de nuevo acá.
¿Cómo se demora mucho? ¿Cómo se demora mucho en esa banda? Bueno, muchachos, comencemos. Entendiendo el estrés. Entendiendo el estrés. Vamos a ver me parece muy interesante cómo Disney, el famoso Disney de caricaturas, nos intenta mostrar la manera como el ser humano mantiene estresado, mantiene seguramente agobiado, angustiado, tensionado, evangélico, deprimido, por muchos factores. Entonces, vamos a mirar este corto video, luego manejamos la parte teórica y terminamos con otro video más serio. Entonces, comencemos. Estrés laboral. Pero el tema es estrés laboral y lo que vamos a ver ahorita es como entendiendo el estrés, según Disney. Hola. Entonces vamos a comenzar. 30, ya. Entendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo.
En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las redes del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación.
Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los... ¿Qué opinan? Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos súper saturados de trabajo, problemas, deudas económicas, problemas de salud. De hecho, el estrés nos lleva a uno a eso. Ahí decían, esa úlcera péptica, ¿no? Esa gastritis, problemas del sueño, no dormimos nada porque estoy con mucho trabajo acumulado, me van a regañar en el trabajo, una gran cantidad de cosas. Entonces, ahí vemos nosotros este ejemplo de Disney que me gusta mucho porque lo caracteriza muy chévere y se entiende. Ahora miremos, permítanme por favor, miremos ya la parte teórica. Tan raro, no dijo que había dejado de grabar y ya está grabando. Lo revolvemos. Y acá lo vamos a trabajar. Ok, entonces estamos ahí avanzando en estas diapositivas. Recuerda lo que decía cuando comparaba un poco el comportamiento de las otras especies. Cuando se percibe que mi vida está en peligro, entonces nuestra reacción es de supervivencia. Nuestra reacción es de instinto de conservación, de salvarnos o de salvar a los nuestros, ¿no? Y eso porque se presenta porque yo lo veo como amenaza, que es lo que nos dice acá. Cuando nosotros tenemos esa percepción de amenaza, inmediatamente aparece el primitivo allá en el cerebro oprimiendo el botón para decir pilas, que hay que reaccionar de una manera funcional, de una manera adaptativa, porque tengo que salvar mi vida. ¿Sí? Entonces, ahí nos decían que hay peligros reales, pero también hay peligros imaginarios. Los reales es de que de pronto yo salgo de aquí a la universidad que yo no quiera y me roban, ¿no? Ese es un peligro real, ¿no? Casi pasa siempre en cada, pues, a veces en las personas, el tema de la inseguridad. Entonces es un peligro real, no me lo estoy imaginando. ¿Ves? Entonces, si yo tengo la posibilidad de reaccionar, reacciono. Primero, una acción que me lleva a mí a salvar mi vida. O me quedo quieto y me dejo robar. No sé. Que mirar cuál era la conducta más adaptativa y más adecuada para este momento. Entonces, ahí vemos nosotros de que ese peligro es real. ¿Sí? Y tengo que mirar a ver qué hago para salvarme. Pero cuando el peligro es imaginario, como lo mostraron ahí en el video, cuando yo pienso como estudiante, ¿será que me estoy mal en el parcial? ¿Será que entonces voy a perder la materia? ¿Será que entonces voy a reprobar el año, el semestre? O sea, esos son
pensamientos que me llevan a tener esa alarma, pero eso es imaginario, es un peligro imaginario, únicamente está pasando en mi cabeza. Puede que pase, como puede que no, dependiendo de cómo me preparé yo para el parcial, ¿no? Y el ejemplo de lo laboral también, cuando el jefe llega y entonces yo lo saludo y él no me saluda, entonces empiezo yo a imaginarme un poco de vainas de que me tiene entre ojos, de que no me saludó porque me va a echar, debe ser que yo cometí un error. Otra vez, peligro imaginario. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta ese peligro imaginario, pues también igual se genera una alarma. Y mire que la reacción que tenía laboralmente el muñeco que salía ahí era, no, si no me saludan, pues entonces no, de mala sed, entonces yo me voy aquí en la empresa, me largo, porque eso yo no me lo aguanto. O sea, fíjense cómo con ese peligro imaginario yo genero una serie de respuestas que pueden ser malas o buenas, ¿no? En el caso que les estaba mostrando ahí el video, pues eran inadecuadas, porque yo no puedo quedarme sin trabajo, porque yo tengo que pagar y cumplir una serie de compromisos económicos y con la familia. Entonces, pero lógicamente, las glándulas liberan una serie de sustancias químicas que era lo que nos veíamos en ese caldo de defensivo allá en el estómago, de cómo nosotros reaccionamos bajo esa tensión. Cómo realmente, y es lo que sentimos a veces, una acidez en el estómago, unos dolores de estómago impresionantes, dolores de cabeza, porque precisamente se exacerbó todo ese nivel de ansiedad. Y entonces el organismo reacciona. Biológicamente, el organismo reacciona y genera todo ese malestar. Y si yo lo mantengo así, imagínense por la noche yo cómo voy a dormir. No puedo, porque tengo pesadez estomacal, tengo indigestión, tengo reflujo, o sea, todo eso por esos estados de estrés o de ansiedad. ¿Por qué? Por la situación imaginaria de que el jefe me tiene entre otros. Entonces, ahí vemos nosotros el por qué se genera ese estrés. Luego, ¿cuáles son las reacciones físicas inmediatas? Acá dice, cuando estamos preocupados por algo, cuando hay algo que de pronto me está alterando, hay algo que se llama ahí se volvió a repetir el nombre, pero ahora aquí lo menciona, el corazón late más rápido. ¿Sí? Entonces hay un incremento de la tasa cardíaca. Entonces como que me acelero. Mi corazón pareciera ser que se va a salir del pecho por la manera como está latiendo ese corazón. Se me acelera. Está bombeando sangre de una manera exagerada. Eso quiere decir de que estoy percibiendo la situación con muchísimo estrés. Lo segundo, estamos hablando de que le sube la presión de la sangre y es cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza impresionante, cuando nos ponemos supremamente colorados, cuando nos ponemos supremamente angustiados. Pues hay esa presión de la sangre en nuestro organismo. La respiración tiende a ser un poco más fuerte que lo que llamamos la hiperventilación, como que se acelera, como que yo, y eso hace que yo termine mareado, que yo termine realmente haciendo una respiración totalmente inadecuada. ¿Sí? La digestión se vuelve más lenta, por eso dicen que cuando en la noche uno tiene que comer algo liviano, ¿no? Dicen, ¿no? Uno tiene que desayunar como príncipe, almorzar como rey y comer como mendigo, ¿no? Porque uno en la noche tiene que comer suave. Uno tiene que tener una alimentación sana por la noche para que la digestión del organismo sea mucho más rápida. Si yo me pongo a comer frijoles en la noche, hay gente que come en la noche como si estuviera almorzando.
sea, una sopa de esas bien fuertes, unos calentados de esos bien deliciosos, huevos, tamal, lo que sea. Obviamente mi organismo va a tener una noche muy maluca, voy a tener una pesadez impresionante. Quiere decir de que mi organismo va a entrar en un proceso de digestión supremamente lento. Porque es que en vez de ponerlo a trabajar rápido, lo hacemos de una manera mucho más lenta. Bueno, entonces con base en todo eso terminamos en una sudoración permanente, ¿sí? Y se agrandan las pupilas, son las reacciones fisiológicas. Cuando yo tengo altos niveles de ansiedad, cuando yo tengo altos niveles de estrés, o sea, yo tengo, ahí voy a mencionarlo acá, cuando nosotros hablamos de esta respuesta de ansiedad, la ansiedad se manifiesta por 3 formas de respuesta. Y la primera es lo fisiológico, acá está lo cognitivo o lo cognoscitivo, y acá está lo motor. ¿Sí? Es decir, la conducta observable. La conducta observable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos respuesta fisiológica, quiere decir que tengo un incremento en los latidos del corazón, tengo hiperventilación, se me va la respiración, me duele el estómago, me duele la cabeza. O sea, todas esas son respuestas fisiológicas del organismo cuando yo estoy con alto nivel de ansiedad o de estrés. ¿Ven? Entonces, aquí vemos ese canal fisiológico, todos los cambios que se presentan en mi organismo. Luego, hablamos del componente cognitivo que tiene que ver con los pensamientos. Estos son pensamientos. Y era el ejemplo que veíamos en el video, en el corto video de Disney, con respecto a la manera como yo interpreto la situación. ¿Cómo la estoy interpretando? Como caótica, como peligrosa, cuando realmente no lo es. Por eso nos explicaban ahí cómo es un peligro real y un peligro imaginario. En este caso, en el ejemplo que nos daban, el pensamiento que tiende a ser algo subjetivo, algo mío, entonces yo lo veo como algo peligroso, pero realmente no lo es. Ni siquiera el jefe estaba pensando en mí, ni siquiera. Estaba distraído el jefe, que fue lo que nos mostraron ahí. ¿Bien? Entonces, realmente lo cognitivo es la manera como yo interpreto la situación. Y si mis pensamientos son siempre negativos, son siempre irracionales, entonces esto genera el estrés y la ansiedad. Y lo motor, pues es lo que hizo el muchacho cuando salió de la oficina. Ah, no, yo me largo de la casa, yo no me quedo acá, no sé dónde voy. O sea, son las conductas que yo emito, que yo doy en un momento determinado. Entonces, entendiendo esto, nos están diciendo que las reacciones físicas inmediatas de nosotros cuando estamos con altos niveles de estrés pueden ser estas, ¿sí? Y las que vimos también en el video, ¿sí? Entonces, en ese estado de alarma, el organismo, el cuerpo se prepara para reaccionar y reacciona de una manera inadecuada porque genera todo esto, genera todo eso. Entonces, lo que hay que hacer, por eso se habla de manejo y control del estrés, lo que hay que hacer precisamente es modificar esa forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado? Era lo que decían allá al principio, la úlcera péptica, la gastritis, el trastorno del sueño, es decir, el insomnio fuerte que yo tengo. Entonces, miren lo que pasa. Se generan problemas de salud. Eso lo plantean los médicos, ¿sí? Gastritis, dolores musculares, dolores de cabeza, asfixia y presión alta. Cuando nosotros no manejamos bien el estrés, eso se convierte en una patología, ¿sí? Severa. De hecho, ustedes ya, quiero yo que ustedes ya lo saben,
que el estrés laboral ya se convirtió en una enfermedad laboral, ¿no? Antes no, unos 30 años atrás el estrés no era catalogado como una enfermedad profesional, ahora sí. ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene estrés recurrente en el trabajo reacciona de esa manera y se incapacita. O sea, porque todo esto se le presenta realmente. O sea, yo no sé si ustedes hayan tenido cefalea tensional, ¿sí? O sea, no dolor de cabeza. El dolor de cabeza es algo manejable. La cefalea tensional es realmente un dolor intenso. Es como si le cogiera la cabeza a martillazo, ¿sí? Entonces el dolor es supremamente fuerte. Y eso está relacionado porque cuando yo salgo del trabajo, de pronto se baja todo ese nivel de estrés. A no ser que yo me lleve para la casa trabajo y siga estresado. ¿Sí? O cuando yo dejo trabajo ahí en la oficina, pero llego a la casa y me pongo a pensar lo que tengo que hacer mañana, lo que me van a decir, lo que me va a pasar. Diosito, ayúdame. Se me va el sueño. O sea, la recomendación es que uno tenga la posibilidad de dormir, ¿no? Por lo menos como mínimo, debe dormir 5 horas, como mínimo. ¿Okay? Pero si uno no duerme nada, a veces las personas pasan las noches totalmente con los ojos abiertos. Totalmente en un insomnio total. ¿Ves? Entonces, realmente esto es lo que pasa a nivel físico. Obviamente, si esto se presenta en lo físico, imagínense ustedes cómo voy a estar yo en mi estado emocional. Es decir, a nivel psicológico y social. En estados depresivos severos, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero salir, yo no quiero correr la cortina, yo no quiero comer nada, o sea, un estado depresivo pero absoluto. La depresión total, una baja motivación. Entonces tendemos a ser agresivos y esa agresión se presenta de una manera mucho más fuerte, dificultad para dormir, bajo rendimiento tanto en lo académico, si estamos hablando de estudiantes, o bajo rendimiento a nivel laboral. Y de hecho se incrementan los problemas a nivel de la productividad. Y una apatía, ¿no? Entonces fíjense que cuando nosotros vemos esas respuestas de estrés, las cosas son severas. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando comenzó el video y nos mostraban que el instinto del miedo nos hace reaccionar de alguna u otra manera para salvar nuestra vida? Lo mismo pasa con el estrés. El estrés, lo que uno tiene que conocer del estrés es que en cierta manera es adaptativo y es funcional. El estrés me ayuda a mí a reaccionar de una manera adecuada. Pero cuando ya el estrés es negativo, quiere decir que ya está alterando mi vida de una manera constante, permanente, ¿no? Entonces, por eso habla de por qué el estrés puede ser negativo o positivo. Va a ser positivo cuando me permite salvar mi vida, cuando me permite reaccionar de una manera funcional para salvar mi vida. ¿Sí? ¿Por qué es positivo? Porque me ayuda también a generar respuestas creativas. Me genera a mí como la posibilidad de emplear el plan B, el plan C, el plan D. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, incremento un poco la creatividad allí. ¿Sí? Además de que si lo miramos en una escala, ¿sí? En donde el estrés sería de 0 a 100, ¿no? Entonces, si el estrés está como por acá en un 10, en un 20, en un 30, hay que mirar en dónde está ubicado hasta llegar a 100. Si el estrés que yo tengo puede llegar acá, digamos que es un estrés adaptativo. Pero si el estrés está llegando a 90 hacia acá, eso ya quiere decir que es totalmente limitante. No me permite estar tranquilo.
Entonces, por eso se habla de que el estrés puede ser negativo cuando ya me ha limitado de una manera exorbitante y eso afecta la salud del rendimiento. ¿Sí? O puede ser positivo por lo que yo les acabo de comentar. ¿Sí? Y ahorita en el video que viene vamos a mirar un poco más de eso. Bueno, ¿cómo controlar el estrés? Las formas perjudiciales, que era lo que nos comentaba, el hecho de fumar demasiado, el hecho de comer de una manera desordenada, ¿sí? O de tomar demasiado tinto, ¿sí? O comer de una manera también desorganizada, o tomar licor, ¿no? Entonces, de alguna manera, las maneras como yo considero estoy enfrentando el estrés son totalmente perjudiciales. De hecho, lo que yo pensaría es de que estoy cambiando una conducta por otra negativa. Estoy haciendo sustitución de síntomas, ¿no? Que se llamaría un poco a nivel médico, ¿no? Entonces, lo que hacemos supuestamente para controlar el estrés, estaríamos hablando de que hay una forma negativa, como es el fumar, el tomar licor de una manera constante, consumir pastillas, es decir, como automedicarme de una manera también recurrente y comer demasiado. Todo eso me genera un deterioro en mi salud física. Todo eso. Porque pues, estoy generando una ingesta de alimentos que me lleva a la obesidad, que me lleva a la hipertensión, que me lleva a posibles problemas cardíacos. ¿Sí? O sea, todo eso es negativo. Entonces es lo que tenemos que evitar. O sea, ¿cómo controlamos nosotros eso? Vamos a hablar ahorita. Pero esto es lo que hace uno de una manera perjudicial para nuestra salud. Y las formas efectivas es precisamente utilizando estrategias de afrontamiento de las situaciones que yo considero estresantes. O sea, colocar sobre la mesa los problemas que a mí me están generando estrés. ¿Y qué herramientas tengo yo para afrontar ese estrés? Herramientas comportamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis ideas, mi creatividad para hacerle frente a ese tema? Entonces, lo que hacemos nosotros es utilicemos el cuerpo para calmar la mente. Es decir, manejemos la respiración, tratemos de conciliar el sueño de una manera mucho más rápida. ¿Sí? A veces, cuando nosotros estamos en altos niveles de estrés y nos acostamos en la cama, no dormimos, porque me pongo a leer, o me pongo a ver televisión, o me pongo a hacer cuentas del video. ¿Sí? Entonces, consciente o inconscientemente, yo estoy asociando la cama, que necesito para dormir, como para manejar problemas. ¿Sí? Entonces, en última, lo que quiero decir con eso es de que la cama se hizo para dos cosas. Para dormir o para estar íntimamente con la pareja, si tenemos pareja, ¿no? Entonces, eso es para lo que uno utiliza la cama. Cuando nosotros utilizamos la cama para solucionar problemas con la pareja, para solucionar problemas económicos, ya estamos, como les digo, asociando mi cama, que está en la habitación, como el sitio en donde yo voy a estar despierto. Entonces, no, hay que cambiar absolutamente todos esos hábitos inadecuados. Lo que yo tengo que generar realmente son hábitos mucho más adaptativos y funcionales. Si yo tengo que hablar un problema con mi esposa, salgamos de la habitación, vayamos para el cuarto de estudio, para la sala, y hablemos allá hasta cuando ya lo hayamos tratado de entender y solucionar. Y nos vamos a la cama cuando estemos ya tranquilos de que solucionamos el problema. Si yo no tengo sueño, no me puedo ir a la cama a estar dando vueltas en la cama, pues porque vuelvo y estoy asociando mi cama con el sitio de equilibrio. ¿Sí?
Entonces, lo que uno recomienda es, o lo que los médicos recomiendan es de que la persona se vaya a dormir a la cama cuando realmente tenga sueño. O sea, pero no se ponga a leer en la cama, no se ponga a ver televisión. A veces recomiendan inclusive que se desconecten los aparatos eléctricos de la habitación o que se saquen los televisores y veamos como nuestro sitio de descanso realmente para dormir en la habitación. ¿Sí? Que las cortinas que realmente oscurezcan muy bien la habitación del dormitorio para poder dormir bien. Entonces, lo que nos están planteando con esto es de que tenemos que manejar muy bien nuestros comportamientos, nuestros hábitos y tener la posibilidad de calmar nuestra mente, de acuerdo a mis capacidades, a mis fortalezas, a mis posibilidades, ¿no? Coloquemos metas, hablando laboralmente o económicamente, coloquemos metas que sean realmente alcanzables en cuanto a tiempo y la capacidad, ¿no? Porque si yo me coloco metas que son supremamente a veces difíciles de conseguir, si yo no puedo, digamos, hacer un proyecto de una licitación, un proyecto de grado, no lo puedo hacer en 3 meses, o sea, yo lo voy a presentar en una semana, en 3 días, no, yo tengo que ser consciente de cómo yo voy a manejar muy bien eso. Bien, ¿por qué unas personas se estresan más que otras? Precisamente porque manejan muy bien su autoconcepto, su autoestima, son capaces de decir no, son capaces de postergar cosas que me hacen daño, ¿sí? Entonces, aquí creo que nos plantean, cuando nosotros tenemos vulnerabilidad individual, tiene que ver con nuestras características de personalidad. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, alguien tiene un pedacito de Kleenex, un pedacito de papel higiénico, para borrar así el tablero. Bueno. Entonces, nosotros tenemos, el ser humano tiene 3 formas de interacción social. Vamos a mirarlas. ¿Qué pasaría con Camila Polo? Camila sale de un lugar que es muy concurrido. ¿Es dónde? Y la buena con 53 más o menos. Esa intersección que hay, es como unas cuadras y llegar hasta ese punto. Bueno, entonces, miremos estas formas de interacción social. Entonces, hagamos esto. Acá tenemos una forma de interacción social pasiva. Acá tendríamos una forma de interacción social agresiva. Y aquí tendríamos como una mucho más funcional, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque uno necesita tener claro cuáles son mis características de personalidad. Y tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo es una personalidad o un ser social pasivo? Descríbanmelo, por favor. Una persona pasiva, ¿cómo es? No. Es muy tranquilo. Pasiva me refiero a su forma de ser, a su forma de interactuar con las demás personas. No, ni siquiera estable. Precisamente una forma de interacción social pasiva es una persona que no hace valer sus derechos.
Es una persona que no hace valer sus opiniones. Es una persona que no sabe decir no. Es una persona que fácilmente es manipulable. Es muy vulnerable. Porque es pasivo. ¿Sí? Entonces, esta forma de interacción social pasiva, imaginen ustedes una persona con estas características, todo el mundo se la dedica, ¿no? Porque no hago valer mis ideas, porque no hago valer mis derechos, yo no reclamo mis derechos, por el miedo a qué dirán, por el miedo, porque yo no me sé defender. Entonces termina siendo una personalidad pasiva. Y eso no es bueno. Para un mundo competitivo como el de nosotros, como un mundo demandante como el de nosotros, ser pasivo todo el tiempo es negativo. ¿Ven? Entonces, esta persona, como les digo, no sabe decir no. Esta persona no hace valer sus derechos, no hace valer sus opiniones. Entonces, prácticamente vive para los demás. Es totalmente pasivo. ¿Sí? Un ejemplo de eso. Yo estoy en la oficina y estoy trabajando y tengo que llenar una serie de informes de las consultas clínicas. Estoy haciendo cada informe de la relación de los diferentes pacientes que yo he visto en el día. Entonces, llegó una compañera y me dice, ay, mira, ¿será que tú no puedes prestar el computador? Es que el mío como que está fallando no sé qué cosas, el técnico se demora, me puede prestar el tuyo. Y yo soy pasivo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, no es que yo diga que no me diga que yo soy mal amigo, ¿no? Entonces yo le pregunto a ella, ¿pero cuánto te demoras? Ella me dice, no, me demoro máximo 15 minutos, máximo 15 minutos. Ahora lo hizo, pues, siéntate ahí trabajo un rato, pero 15 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo me doy una vuelta como para medio oxigenarme y regreso y ya han pasado media hora, 45 minutos y ya no ha terminado. Y entonces yo termino atrasándome en mis cosas, en mis responsabilidades por haberle generado a ella esa posibilidad de que yo la he mirado. Y lleva una hora y no me ha entregado. ¿Ven? Entonces, como yo no tengo la capacidad de hacer valer mis derechos, como yo no tengo la capacidad de decir no, yo me quedo callado. ¿Qué pasa conmigo? Con esa forma de ser tan pasivo. Me siento mal conmigo mismo. Me enojo conmigo mismo. ¿Sí? Me trato mal. Yo sé que soy bestia, yo soy muy inútil. Yo sí me trato duro, pero no soy capaz de decir nada. Porque me da miedo, o me da pena, porque me vergüenza, ¿no? Claro. Realmente, esa forma de interacción social está muy ligada con esas características de personalidad que son muy vulnerables, muy pasivos, ¿no? Si ese es el pasivo, el agresivo sería todo lo contrario. Esta persona sí hace valer sus derechos, sí hace valer sus opiniones, sí reclama sus derechos, ¿no? Sí sabe decir no, pero la cuestión es de que lo hace pasando por encima de todo el mundo. ¿Sí? Esta personalidad agresiva no se la deja botar de nadie, pero inclusive utiliza esta palabra de alto calibre para decir las cosas. Son groseros, son supremamente altaneros, ¿sí? Pero sí se sabe decir no, sí se sabe defender. Pero pasa por encima de todo el mundo. Los trata mal a todos ustedes. ¿Ven? Forma de interacción agresiva. Si este personaje se siente mal consigo mismo, pues este personaje de esa forma de interacción social agresiva, este personaje pues termina solo. Porque a quién carajo se le va a gustar compartir con una persona que es así, que no me escucha, que no tiene en cuenta mis ideas, que no tiene en cuenta lo que yo opino, que siempre quiere hacer lo que él se le antoje,
que pisotea mi dinero, bueno, ¿cómo no te va? Entonces, la personalidad o la forma de interacción social agresiva también es negativa. ¿Sí? Precisamente porque yo termino solo porque nadie de ustedes quiere hacerse conmigo, porque yo soy un guacho, una tapán para hacer las cosas o para decir las cosas. ¿Ven? Entonces, aquí estamos viendo estas dos formas de interacción social, la agresiva y la pasiva. Y la de la mitad sería la más adecuada, que sería la asertividad, el ser asertivo. Asertivo con C. Asertivo. ¿Sí? ¿Cómo es esa personalidad o esa forma de interacción asertiva? Una persona que hago valer mi derecho, pero respeto los derechos de los demás. Hago valer mis ideas, pero respeto las, o por lo menos uso las ideas de las demás personas. ¿Sí? Yo trato de ceder, pero tampoco voy a ceder hasta que la otra persona no ceda. O sea, interactúo de una manera mucho más funcional, de una manera mucho más adaptativa. No me siento mal conmigo, no hago sentir mal a la otra persona. ¿Sí? Soy capaz de decirle sí, no, cuando sea necesario. ¿Sí? Por ejemplo, lo que le dije de la niña que llegó a pedir el computador para trabajar. ¿Sí? Entonces yo tengo con toda la seguridad y la tranquilidad de caso de decir, mira, de verdad no te puedo colaborar. Si tuviese tiempo, yo te colaboraba. Pero pues no puedo. Si tú quieres, pasa por favor más tarde y nosotros miramos a ver si puedo colaborar. ¿Eh? Entonces, no me siento mal conmigo mismo. Pero tampoco estoy diciendo la verdad, estoy cerrando a que no me puedo colaborar. ¿Sí? Entonces, hay momentos para ser agresivos, hay momentos para ser asertivos y hay momentos para ser pasivos. ¿Sí? ¿Bueno? Bien. Entonces, por eso se habla de eso, las características de personalidad. Entonces, el autoestima y la percepción de situaciones tienen mucho que ver con el ejemplo que yo les presentaba. Estilo de vida y de trabajo, en cuanto a por qué otras personas se expresan más que otras, ¿no? Manejo el tiempo y del dinero, o sea, yo soy más organizado, más estructurado, motivación para el trabajo, lo que habíamos visto ayer, ajuste a la ocupación, es decir, ser coherente con lo que yo tengo que hacer, con mi capacidad para realizarlo y las condiciones de trabajo. En cuanto a la parte de logística, de espacio, de estructura, de escritorio, ¿sí? Sería ese tipo de situación. ¿Sí? ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Aquí estamos hablando de la alimentación sana, ¿sí? Tratar de tener siempre una sana alimentación, realizar actividad física. Es bueno que cuando uno termina de almorzar tenga la posibilidad de darse una caminata. ¿Sí? Relajado, tener una caminata ahí como de 10-15 minutos. ¿Sí? O los fines de semana, ¿no? Pero no es como los deportistas que se van a jugar fútbol y después de que así ganen los piernas se van a celebrar. Tomamos una cervecita. Y le dan las 12 de la noche tomando cerveza antes de haber terminado la cena. Y bueno, conciliar el sueño. Es muy importante eso. O sea, el sueño es media vida. El sueño es supremamente importante, pero no edifica. No, pero no edifica. Precisamente por eso. Cuando uno no consigue vivir el sueño, cuando tiene una gran cantidad de cosas por hacer y que uno se acuesta tardísimo, ¿sí? Entonces no está recuperando el sueño. Y el organismo le dice, venga, necesito dormir. ¿Ven? Pero no puede. Digamos, si se duerme, yo puedo cometer una gran cantidad de errores en el trabajo. Si yo soy un conductor de bus, ahí manejando un bus con sueño, esos microsueños hacen de que yo pueda tener un accidente y pueda matar a alguien. Y ahí me cae todo el peso de la ley. Bueno, tiene que ver muchísimo también con ser muy organizado en el manejo del tiempo,
ser tolerante y tener flexibilidad con respecto a que no seamos tan cuadriculados, que no sintamos de que yo tengo que manejar absolutamente todo solo. Yo a veces necesito la colaboración de otras personas, de mis pares a nivel laboral o de aquí en la universidad. Necesitamos el apoyo siempre de la gente. Entonces, miremos un poco la tolerancia, no le caigamos encima a las personas cuando se equivocan, seamos un poco tolerantes, permisivos, pero en el sentido positivo. Y bueno, ser consciente de que no me las sé todas, pero tampoco soy un cero a la izquierda, ¿no? O sea, tampoco es que yo me tenga que tratar de una manera negativa. ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Bueno, administrando muy bien el dinero, seamos muy juiciosos con ello. A veces la gente no tiene plata para pasear, pero se pegan unas endeudadas y se hacen unos planes y nos vamos para San Andrés, nos vamos para Curazao, nos vamos para Cancún, ¿sí? Y nos vamos a pasear, pero no tengo plata. Llegamos de paseo sin ningún peso y a pagar deuda, para pagar el viaje que hicimos con la tarjeta, ¿no? Entonces seamos muy organizados con el tiempo y con el dinero. Pausas psicofísicas, tienen que ver pues como integrar un poco las pausas. Hay empresas que generan espacios en donde hay como un espacio de cuentería, hay un espacio en donde hacen un poco de humor, precisamente para que la gente se distensione. Y eso hace parte del bienestar laboral, ¿sí? Y en reducción de la indecisión, o sea, tener la posibilidad de tener muy claro cuál es su desempeño y su trabajo diariamente, ¿sí? Lo que les decía ahorita, alimentación del espíritu, es decir, digamos, dependiendo de nuestras creencias religiosas o de nuestra forma, filosofía de vida, un poco de relajación, un poco de oración, si cae bien, o sea, esto ya es más decisión de cada quien, ¿cierto? Relajación y respiración, risa, imaginación y búsqueda de apoyo, que era lo que yo les estaba diciendo. Y eso es todo con respecto a este tema del estrés. Ahora miremos el último video que quiero que veamos para terminar este tema del estrés. Es un tema muy interesante y muy de moda, el estrés. Entonces miremos este. Vamos a tomarlo un cierre. Pero, espérate que necesito acá compartir. Veamos entonces. Estoy muy similar al video de David, pero ya vamos a ver. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo.
Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea
ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. Con Bavaria, recicla y hazlo bacán. Lleva tus envases de vidrio al éxito y gana puntos Colombia. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional
o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros.
Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Es exactamente todo lo que hablamos durante toda la clase. Y de hecho se vincula un poco el tema de motivación, el tema de equipo laboral, el tema de registro de análisis de cargos, cómo debemos hacer la capacitación, cómo debemos enseñar a los trabajadores que hagan las cosas de una mejor manera. Todo lo que hemos visto en últimas en el transcurso del módulo. Esto tiene que ir incluido en el trabajo que ustedes tienen, ¿no? El tema del estrés laboral. ¿Cómo lo van a ustedes a manejar? Diseñar una estrategia para el manejo del estrés. Muchachos, nos veremos mañana. Despídete. Pero Miguel, intentaste, pero no tenías que salir. Eso. Chao, gracias. Hasta luego, mañana. Daré la inducción a la niña nueva.